Conciudadanos, compañeros y amigos, directos invitados que nos acompañan en esta noche. Hoy, en esta fecha, cuando se cumple los 108 años del nacimiento de Aya de la Torre, estamos aquí reunidos, juntos y fuertes, para ratificar la vigencia, para ratificar la continuidad de su pensamiento y para decir desde esta avenida de los pañuelos blancos a todo el Perú que ratificamos nuestra vocación de seguir luchando con las ideas de Aya de la Torre para establecer en nuestra patria una verdadera democracia de pan con libertad, como él lo mandó. Y en esta noche, cuando algunos analistas y adversarios han creído encontrar una voz de encono, de enfrentamiento, yo traigo la voz serena y constructiva del aprismo en un mensaje que tiene que plantear al país el reclamo del pueblo y de los sectores desprotegidos, pero al mismo tiempo la renovación de nuestra voluntad de diálogo para con todos los sectores políticos del país y esencialmente el enarbolar la vieja bandera del proyecto nacional que Aya de la Torre levantó, el viejo sueño de la promesa de la vida peruana, y decir también a todos los que nos escuchan cuáles son los proyectos por los cuales nuestro partido tiene que renovarse, abrirse a todos los peruanos para trabajar con ellos en el gran esfuerzo de reconstruir nuestra patria y dar libertad a todos los peruanos. Por eso debo comenzar afirmando los principios ideológicos que le dan rumbo, que le dan sentido al proyecto de este movimiento, enarbolando otra vez los grandes principios que Aya de la Torre nos dejó y que ahora son patrimonio de muchos más peruanos que sin tener el carnet del partido respetan y comparten también esos grandes objetivos. Porque esos principios que son ineludibles e inabdicables dicen que somos apristas porque creemos en la justicia social, porque queremos la abolición de las desigualdades que separan a los peruanos, porque creemos en la soberanía nacional para defender a nuestro pueblo de la globalización y de los grandes poderes que a veces abusan en ausencia de un Estado regulador, porque afirmamos la democracia y la libertad como libertad de expresión, pero también como libertad de la miseria, porque seguimos creyendo firmemente en la integración continental para dar fuerza al reclamo de los pueblos de América Latina, porque seguimos creyendo que juntos todos los peruanos, en un frente único sin excepciones, podremos construir ese viejo y hermoso sueño que es la democracia social, para la cual Aya de la Torre vivió y para la cual su muerte sigue siendo un ejemplo. Todos estos principios son nuestro decálogo de acción. Todos estos principios son nuestro contrato social con el pueblo del Perú, que en esta noche renovamos con todos los peruanos como nuestro compromiso de seguir trabajando por su bienestar. Pero al comenzar, quiero, porque es obligado, saludar nuevamente al pueblo del Perú. Ese pueblo que generosamente nos dio 5 millones de votos en la última elección presidencial.
Yo he pensado cada día y cada noche en cada uno de los peruanos que después de 10 años de oprobio y 10 años de negra leyenda contra nosotros, en el momento de entregar su voto en la Cámara Secreta, rompió esa leyenda y quiso dar otra vez su confianza al aprismo. Yo he pensado en cada uno de esos ciudadanos que, sin ser de la fraternidad aprista, nos hicieron llegar un mensaje de amor, de generosidad, un mensaje que nos compromete 100 veces más. Porque después de haber atravesado el largo desierto de la incomprensión y el oprobio, todos estos peruanos de buena voluntad, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, dijeron: no importa lo que han dicho del APRA, el APRA es el partido del pueblo, el APRA es el partido de la justicia social, el APRA es el partido de la transformación. A cada uno de esos 5 millones de peruanos les expreso otra vez y en nombre de todos los apristas nuestro agradecimiento y nuestro amor, nuestro cariño y nuestro compromiso, porque del hondón de su recuerdo y de su esperanza, otra vez reconocieron que el APRA fue y seguirá siendo el partido del pueblo. Ellos saben que la historia del siglo XX demuestra que el APRA está unida a los derechos de los peruanos y a sus conquistas más importantes. Porque el APRA surgió, no lo olviden, antes que como partido, como esfuerzo juvenil por la jornada de las 8 horas para los trabajadores. Porque el APRA surgió en 1930, enarbolando las banderas de la educación gratuita, y cada vez que el APRA tuvo oportunidad de afirmar su presencia en el Congreso o ante el Poder Nacional, el pueblo tuvo respeto por las 8 horas de trabajo y el pueblo recuperó su educación gratuita. Todos los peruanos saben que los apristas podemos equivocarnos porque somos humanos, pero que sabemos rectificarnos. Pero los peruanos que votaron por nosotros sin ser apristas reconocen eso. El APRA está vinculada a la defensa de los derechos de los peruanos. Y cada vez que el APRA ha tenido vigencia o fuerza, los derechos de los peruanos han sido respetados, consagrados. Pero cada vez que una dictadura ha alejado al APRA de la vida democrática, esos derechos han sido conculcados y han sido ignorados. Así ocurrió con la educación gratuita, que reclamada desde 1930 por el partido aprista, fue consagrada por los parlamentarios apristas en 1945 como ley. Pero después, ignorada y silenciada por las dictaduras, fue nuevamente el APRA la que en 1963 consagró en una nueva ley la educación gratuita. Y cuando al volver al Perú encontré que la dictadura de Fujimori había conculcado progresivamente la educación gratuita en la secundaria y la universidad, lo primero que hicimos en la campaña electoral del año 2001 fue levantar como una propuesta y una promesa para todo el Perú que, llegados al gobierno, restableceríamos la educación gratuita sin restricción para todos los niños y jóvenes del Perú. Ese es un ejemplo concreto de cómo la vida del APRA está vinculada a algunos derechos. En 1930, allá en la Plaza de Hacho y en su primer gran discurso programa, Aya de la Torre propuso la creación de un banco agrícola para el Perú. Y durante nuestro gobierno, 50 años después, ese banco permitió que en Ica, por ejemplo, hubieran 50.000 hectáreas más de siembra sin la amenaza de la hipoteca y el embargo.
y se produjera mucho más que ahora en el departamento. Nosotros mantuvimos esa promesa a través del Banco Agrario en favor de los agricultores del Perú. Y cuando la dictadura llegó, marginando y arrinconando al aprismo, lo primero que hizo fue cerrar y suprimir el Banco Agrario. Pero lo primero que hicimos nosotros y los apristas al enarbolar la bandera del pueblo en la elección del año 2001 fue proclamar que llegados al gobierno pondríamos en marcha un Banco Agrario para servir a todos los campesinos y a todos los agricultores del Perú. Por eso yo sé que los peruanos, a pesar de no ser apristas, reconocen que este partido defiende los principios centrales y esenciales del pueblo. Su banco agrario, su educación gratuita, su regionalización, principios fundamentales que desde hace 70 años significan la insistencia democrática del partido. Y sabe que cuando el APRA es fuerte, su derecho a las 8 horas de trabajo, a la negociación colectiva, al fin de los ceses colectivos que afligen a nuestro pueblo, no tienen sitio. Y saben que cuando las dictaduras o los gobiernos insensibles arrinconan al APRA y son sordos a su prédica, es el pueblo el que sufre y es al pueblo al que se dirige la garra del egoísmo. Por eso el pueblo del Perú ha sabido reconocer que el partido, más allá de sus errores, es, como Aya de la Torre lo quiso, una pieza central en la defensa del derecho del pueblo, y por eso 5 millones de peruanos nos dieron su voto, y a ellos les digo, no se equivocaron, seguiremos defendiendo sus derechos, sus principios, sus hogares, seguiremos defendiendo a cada uno de los peruanos de nuestra gran nación. Porque cada uno de esos votos nos compromete mucho más a que este partido del pueblo sea el partido de los trabajadores, como siempre quiso ser. El partido de los derechos laborales conculcados. El partido del derecho de los trabajadores a la negociación colectiva y a las 8 horas. El partido del derecho de los trabajadores a pagar y a recibir buenos salarios. Y no esos 40 céntimos que han dado como aumento a los trabajadores de construcción civil hace poco. Si por decirlo, si por reclamar contra esos 40 céntimos alguien me insultó, yo le respondí que Dios lo perdone, pero nosotros seguiremos luchando por los salarios del pueblo y los derechos de los trabajadores. Este es el partido de los maestros, cuyos salarios apenas han aumentado 50 soles en los últimos 5 años. Este es el partido de los jubilados, a los cuales nada se ha dado para cumplir la promesa electoral. Este es el partido de los agricultores y campesinos, a los cuales se niega el crédito agrario, se niega el precio de refugio y se niega la ayuda tecnológica. Este es el partido de la juventud, que tiene derecho a la educación gratuita, que tiene derecho a un país diferente, sin injusticias, que tiene derecho a un país con futuro. Este es el partido de las madres del pueblo, que luchan trabajosa y fatigosamente y sin trabajo por obtener algunos recursos de los programas sociales. Este es el gran partido de las mayorías nacionales, de los estudiantes, de los maestros, de los jubilados, de los policías. Este es el partido de todos los peruanos que, aunque no piensen como nosotros, deben saber que este es su instrumento de defensa y que jamás arriarán y bajarán las banderas de defensa de sus principios. Y en nombre de todos ellos, nosotros podemos ejercer el derecho de reclamo ante el gobierno, ejercer el derecho de exigencia por temas esenciales que hoy día conmueven a cada uno de los hogares del Perú. Yo he dicho que no traemos una voz de encono ni de enfrentamiento.
Yo he recibido una generosa y afectuosa carta del señor presidente de la República rindiendo homenaje a Aya de la Torre. Y aquí, delante de todos ustedes, se la agradezco y acuso recibo. Pero respondo que la mejor manera de rendir homenaje a Aya de la Torre es trabajando por los hogares del pueblo, por su empleo, por mejores tarifas y por el rescate de la agricultura. Por eso, al comenzar estas palabras, me dirijo a los hombres del gobierno para exigir, en nombre no solo de los apristas reunidos, en nombre de todos los que nos dieron su confianza y su cariño en los votos, es el momento de poner en marcha una política agraria que rescate a los campesinos del Perú de la miseria, de la quiebra. No es posible que cientos de miles de hectáreas permanezcan improductivas y hayan sido pasibles del embargo y la hipoteca de los bancos. Necesitamos cuanto antes dinamizar el crédito agrario a través del Banco Agrario. Necesitamos relanzar el rescate financiero agrario, que será la salvación de decenas de miles de agricultores en nuestro país y el aumento de la producción de alimentos que tanto requerimos. Necesitamos que en el plano de las tarifas públicas el gobierno haga algo para detener la circunstancia dramática que viven los hogares del Perú. Y esto no es enfrentamiento ni encono, es simplemente el reclamo que nace de todos los hogares y de todas las regiones. No, señor presidente, usted no puede decir que ante el aumento del precio petrolero el gobierno no puede hacer nada. Sí puede hacer algo el gobierno, claro que sí, pero necesita más sensibilidad social, más decisión, más audacia. Aquí se nos ha dicho que el aumento de la gasolina, que arrastre el aumento de los pasajes y de todos los productos, es un hecho inevitable y externo ante el que el gobierno nada puede hacer. Y eso no es cierto. Y no es cierto porque el precio que paga cada uno de ustedes en un grifo o cualquier transportista en una gasolinera no solamente es petróleo internacional. Más de la mitad de lo que paga cada uno en un grifo es impuesto que se paga al Estado. Y resulta que cuando aumente el precio del petróleo en el mundo, el Estado deja que aumenten igual los impuestos que recibe. Por cada galón de gasolina, cuando costaba 8 soles, el gobierno recibía 4.40 de impuestos. Pero cuando el precio del galón sube a 12 soles, el gobierno recibe 6.60 de impuestos, es decir, 2 soles 20 más. Y el aumento internacional del petróleo resulta beneficiando al Estado para que siga manteniendo el ritmo de gastos que se niega a reducir. No se puede llenar el déficit fiscal con gasolinazos. No se puede llenar el déficit fiscal aduciendo o pretextando que el precio del barril del petróleo ha subido, cuando aquí todos sabemos que más de la mitad del precio de la gasolina son impuestos que van a engordar las arcas del Estado. En los países más avanzados, cuando se produce un alza inesperada e internacional del petróleo, los gobiernos reducen el impuesto selectivo al consumo, reciben lo mismo que recibían antes, no se aprovechan del aumento internacional sangrando al pueblo y flagelándolo con aumentos de precios de los pasajes y los alimentos, como en este momento está ocurriendo en el país. Y yo emplazo al gobierno a tomar la decisión. Vamos a bajar el impuesto selectivo al consumo de los combustibles y vamos a aliviar así al pueblo peruano de lo que en este momento comienza a sufrir. Hay mucho que hacer, tanto en ese campo de los combustibles, como en el campo extraño, confuso,
de la renta básica. Hemos llegado a una situación que es una tierra de nadie, donde nadie comprende a dónde va el gobierno y a dónde va Telefónica del Perú. Ese tema lo enarbolamos como un tema de la campaña electoral y todos, poco a poco, fueron aceptando que era verdad. Yo recuerdo que en enero del año 2001 propuse que se renegociaran las tarifas telefónicas, que en nuestro concepto eran más altas que las que se pagan en los países más desarrollados, donde el salario es 10 veces mayor que el que aquí se paga. Pero recuerdo que entonces algunos movimientos políticos y dirigentes dijeron que era demagogia, dijeron que era populismo, cuando lo único que reclamábamos era el derecho del pueblo peruano a tener tarifas internacionales y justas y no pagar una renta básica grotesca y exagerada que ya no se paga en muchos países, y no pagar el primer minuto doblemente, y no pagar 3 minutos de una comunicación que no comienza, ni pagar cada minuto a los precios que se estaban cobrando. Eso lo planteamos y en eso hemos insistido tercamente a lo largo de este tiempo. Y lo que me complace es que quienes levantaron la bandera para luchar contra esos abusos en el Parlamento de la República no solo fueron los compañeros de la célula parlamentaria, sino también miembros de otros grupos políticos. Y no se trataba de decir, el APRA lo planteó, se trataba de obtener un resultado. Y el resultado fue una ley que eliminaba la renta básica. Pero la respuesta del gobierno fue confusa, y a cambio de eliminar una pequeña parte de la renta básica, resultó que tendríamos que pagar de ahora en adelante 60 minutos que antes eran gratuitos. Y en esa situación de confusión, en este momento no tenemos nada transparente ni nada conocido respecto a la negociación con Telefónica. Y yo digo que el partido aprista, y estoy seguro que todos los grupos políticos están atentos y alertas para ver que no se burle la expectativa del pueblo peruano y para que los hogares del Perú tengan tarifas justas en los servicios telefónicos y en los servicios esenciales. Pero así como la gasolina y la renta telefónica, nosotros hemos planteado la necesidad de que el Estado actúe para que se reduzcan los precios de las medicinas, que son prohibitivas, y cuyo nivel de criminalidad por el alto costo que pagan los enfermos es flagrante. En todos esos temas, el partido aprista tiene derecho a reclamar en nombre del pueblo, en nombre de las mayorías nacionales, por una política agraria, por tarifas más justas, porque se respete el proceso de regionalización, dando a las autoridades elegidas, sean apristas o no sean apristas, atribuciones y recursos para que este proceso de regionalización no sea una nueva frustración en la historia de nuestra patria. Yo me niego a creer, como algunos analistas afirman, que porque el partido aprista tiene un importante número de regiones en departamentos fundamentales, el gobierno se niega a entregar atribuciones y recursos. No creo que eso sea cierto. Y en todo caso, porque no lo creo, formulo desde aquí mi nuevo reclamo. Es necesario que el gobierno central se desprenda de recursos cuya ejecución corresponde a las autoridades locales y regionales. No es posible que algunos departamentos solo tengan 4 millones de soles, 4, como inversión en obras para todo el año 2003. Y no es posible que el gobierno central mantenga bajo su ejecución 5.900 millones en inversión, en muchos casos para caminos vecinales, para pequeñas obras, para acequias y para cauces de ríos, obras todas que deben ser hechas con mayor eficiencia y mayor moralidad por los gobiernos regionales. Desde aquí, como para las tarifas y para los agricultores, reclamamos los apristas con todos aquellos que votaron por nosotros para que los gobiernos regionales puedan poner en marcha
una verdadera revolución de empleo, de inversión, de imaginación y de creación de una nueva clase política en cada una de nuestras regiones que ponga en marcha las posibilidades de nuestra patria. Pero yo quisiera que lo sustantivo y lo esencial del mensaje de esta noche, noche de aniversario y recuerdo al patriarca de la democracia social, nos permita formular otra vez un viejo sueño, eso que Jorge Basadre, del cual hemos celebrado los 100 años de nacimiento, llamara la promesa de la vida peruana. Porque así como Haya de la Torre ahora es patrimonio del Perú y de América Latina, porque así como sus ideas pertenecen a otros grupos políticos y a otros peruanos, lo que nos llena de orgullo, nosotros tenemos que recoger de los prohombres de la patria, como Jorge Basadre, sus grandes planteamientos. Y yo hablo aquí de la promesa de la vida peruana, y es mi mensaje a la juventud del Perú. Nosotros necesitamos enfrentar al derrotismo, a la inacción. Nosotros necesitamos enfrentar a la depresión de quienes no quieren actuar, diciéndole a la juventud que este es un país viable, que este es un país grande, que puede cumplir la promesa de su vida de la que nos habló Jorge Basadre. ¿Por qué? Porque somos un país que ha sido cuna de las civilizaciones y culturas más importantes. Porque somos un país del que esas culturas han servido como ejemplo a los grandes políticos de la Revolución Francesa, que vieron en la igualdad del imperio incaico y en la fuerza de las culturas mochica y chimú un dechado de ejemplo para hablar de la libertad y de la igualdad. Porque somos el país de los nudos andinos más altos y majestuosos, como decía Haya de la Torre. Porque somos el país donde el anchuroso Amazonas nace para volverse el caudal más ancho de la geografía humana. Porque somos el país que supo vencer la adversidad dramática de una guerra como la del siglo antepasado. Porque somos un país donde logramos la derrota del terrorismo, la violencia y el odio. Porque somos un país que logró también derrotar a la más feroz y manipulatoria de las dictaduras. ¿Cómo no va a ser grande nuestra patria en su proyección y en su ejemplo? ¿Cómo no tener orgullo de esta promesa de vida peruana implícita en todos nuestros actos? ¿Cómo no tener orgullo de lo que el país nos ofrece? Y es lo que digo a la juventud. Mira, juventud, las minas de nuestra patria, riquísimas, mírala a través de Antamina, donde han llegado 2.000 millones de dólares de inversión para constituir la mina más rica de la América Latina. Mira la mina de Yanacocha, en la provincia de Cajamarca, con su inmensa riqueza de oro. Mira a pocos kilómetros de allí, en el departamento de La Libertad, el oro del Alto Chicama, que recién comienza a explotarse. Y como eso, decenas de yacimientos mineros, de oro y de otros metales que garantizan la vigencia del país, que son la fuente de la robustez histórica de esta patria, en la que solo falta vincular ese esfuerzo minero a las carreteras, a la buena tributación y al esfuerzo común con los gobiernos regionales. Pero no es solo la minería, la pesca, que es un inmenso caudal de riqueza, y a la que falta el impulso de un gobierno que la vincule más y más con la alimentación del pueblo. El Japón, que es pequeño, más pequeño que nuestra costa, alimenta sin embargo con su pesca a 3 o 4 veces más población que la que nosotros tenemos. En el Japón, cada persona come 70 kilos de pescado por año. En nuestra patria, en 1985, solo 8 kilos de pescado por año. Y todo el esfuerzo del gobierno aprista
con sus terminales pesqueros y sus barcos traídos para la alimentación, alcanzó a llevar este índice de consumo hasta 14 kilos de pescado por persona al año en la patria. Pero el gobierno de Fujimori desandó el camino y hoy día estamos otra vez en menos de 10 kilos de pescado por año. Pero ahí está el mar, anchuroso y rico, al servicio de la alimentación de todos los peruanos. Y ahí está llegando ya el gas de Camisea, esta enorme riqueza de nuestro centro, que viene con sus tuberías y sus máquinas a reducir el precio de la electricidad y el precio de la energía en el Perú dentro de muy pocos años. Y ahí está la agricultura, en la que falta tanto por hacer, pero donde hay, por ejemplo, solo en Chavimochi, que nuestro gobierno hizo 132.000 hectáreas nuevas, capaces de tener 2 cosechas por año, que casi duplican la capacidad productiva de todo el norte del Perú y que solo se aprovechen la 1/5 parte en este momento. Tenemos todo eso: minerales, agricultura, pesquería, gas, pero tenemos también una proyección de futuro, porque nuestro destino dice que nuestra cercanía al Brasil nos dará, a través de nuestros puertos en la costa, enormes posibilidades de desarrollo, de riqueza y de proyección. Y porque el destino globalizado, tecnológico, informático de este tiempo nos señala que vamos a participar con toda América Latina de un solo mercado, con los Estados Unidos, de un mercado que se llama el ALCA, o Alianza de Libre Comercio de las Américas, al cual no hay que mirar con complejo, con temor, sino con esperanza, sabiendo que cuando México logró vincular su mercado y su trabajo a ese enorme país, obtuvo más beneficios que problemas. Con todo esto, tenemos la promesa de la vida peruana en su sustento geológico y económico. Falta el impulso del Estado, de un movimiento social que sepa aprovechar todo eso. Pero tenemos también la vocación libertaria de nuestro pueblo, porque con esa libertad podemos construir una democracia que permite el aprovechamiento de toda esa enorme promesa, por el momento inerte. Levantemos la promesa de la vida peruana. Recuerden que desde aquí, Aya de la Torre dijo en una ocasión: mi vida es la historia de mi promesa ante la muerte. Hagamos juntos la promesa de la vida peruana, junto a todos los peruanos. Afirmemos la fe de nuestra juventud, levantemos la bandera del entusiasmo y la esperanza para la juventud. Ese es el mensaje de optimismo y construcción que el APRA le da a todos los peruanos al lado de su reclamo nacional. Nosotros, herederos de Aya de la Torre y de la vieja tradición democrática que él continuó desde González Prada, no podemos limitarnos al reclamo inmediato de los temas diarios. Hay que hacerlo, porque este es el partido del pueblo, pero hay que señalar la meta en lontananza. Hay que señalar la ilusión que le dé sentido a nuestra vida. Eso es lo que trajo Aya de la Torre. Le dio sentido a la vida de todos los apristas de muchas generaciones. Le dio esperanza, hálito, elán, impulso, capacidad de pensar más allá de sí mismos. Y nuestro deber, al enarbolar la promesa de la vida peruana, es entregarle a la juventud esa bandera de esperanza. Eso es lo que Aya de la Torre nos entregó y eso es lo que tenemos que entregar nuevamente al pueblo peruano. Porque no queremos que nuestra patria viva los ciclos terribles que ha vivido en los últimos 40 años. Aquí, cuando había dinero, crédito internacional y buenos precios para los minerales que vendemos, hubo dictaduras y gobiernos militares. Piensen ustedes. Entre 1970 y 1980 hubo un gobierno dictatorial que endeudó al país, que aumentó la deuda externa de 700 millones a casi 8.000 millones, porque había recursos internacionales que prestarse. Pero una vez terminada esa fiesta de créditos, con 2 gobiernos civiles a pagar la deuda del gobierno dictatorial y a sufrir los terribles problemas.
Y cuando después, en 1990, volvieron los créditos mundiales y había empresas públicas que vender y mejoraron los precios de los minerales, hubo otra vez 10 años de dictadura, 10 años de dominación militar. Y una vez que se acaban las empresas públicas que vender, y una vez que ya no hay créditos en el exterior, le entregan a los civiles otra vez el gobierno para que ellos paguen la factura del despilfarro y del mal beneficio. 10 años de dictadura llena de dinero y de despilfarro, 10 años de gobiernos civiles endeudados y comprometidos, 10 años de nueva dictadura. Es que ahora hemos comenzado los 10 años fatídicos de los gobiernos democráticos condenados a la miseria. Nosotros, en nombre de la promesa de la vida peruana, decimos: no, tenemos que romper ese ciclo fatídico. La democracia tiene que coincidir con la época buena de la economía internacional. Tenemos que afirmar un largo ciclo democrático. Eso es lo que queremos hacer. Y por eso desde aquí renuevo mi llamado al diálogo. No me ofenden las ofensas, no me insultan los insultos. Al que me declara la guerra, yo le declaro la paz en nombre del Perú y de la promesa de la vida peruana. Por eso, anuncio que todo el esfuerzo de nuestro gran partido en este año y en los siguientes será un esfuerzo de apertura y de diálogo con todas las fuerzas políticas. Nos honra y nos llena de orgullo tener entre nosotros políticos importantes y de la talla de nuestro exalcalde de Lima, Alberto Andrade. Su presencia aquí significa que las fronteras de la desconfianza se van rompiendo y eliminando. Y así como usted está aquí, amigo Alberto Andrade, nosotros y yo estaré donde usted me llame, siempre y cuando podamos trabajar juntos por el Perú y labrar la dicha de los hogares de la patria. Mi saludo por eso a todos los congresistas y delegados de partido que hoy día han sido presentados desde esta tribuna, porque auguran este camino de diálogo que requerimos para labrar esta promesa de la vida peruana, que es la promesa de la justicia social de Haya de la Torre. Y por eso, y desde esta perspectiva de diálogo, renuevo ante el presidente de la República y en respuesta a su generosa carta de saludo a Haya de la Torre, mi llamado a relanzar el acuerdo nacional. Y cuando digo relanzar, yo no estoy ofendiendo a quienes cumplimos la primera etapa de ese acuerdo nacional. Aquí se malinterpretan las cosas y se busca el enfrentamiento entre los líderes políticos en vez de buscar la conjunción, en vez de buscar la concertación auténtica y el derrumbe de las desconfianzas. Nosotros dijimos: queremos el relanzamiento del acuerdo nacional, porque en verdad los peruanos tienen esperanza en ese acuerdo. Pero la primera etapa ya fue cumplida. Se señalaron metas generales y de largo plazo. Ahora el Perú espera que esa mesa de concertación y diálogo trate temas concretos e inmediatos. De manera que salvamos la honorabilidad y la eficacia de toda la primera parte de ese acuerdo nacional, pero creemos necesario que debe ahora, con esas metas, aterrizar en los problemas concretos, porque así se comprometerá más a la opinión pública, a la opinión nacional. Y llamar al acuerdo nacional para tratar temas concretos no significa proponerse para cogobernar el país. No, señor. El APRA en su sitio, el APRA en sus ideales y en su esperanza, apoyando siempre el destino del país, pero el APRA independiente del gobierno, ajena al gobierno. Nosotros lo que queremos es ayudar en lo bueno, en el buen propósito y en lo mejor. Nosotros no pretendemos un ministerio, nosotros no pretendemos una embajada. Esos son a veces
los platos de lenteja con las que se venden algunas conciencias. El APRA no vende su conciencia, mantiene su independencia, concerta, dialoga, pero busca siempre la afirmación del país. De manera que, cuando algunos personeros de movimientos aliados al gobierno nos responden con vejámenes e insultos, es porque creen que queremos suplantarlos en su cercanía al gobierno. Y no es así. Estamos muy contentos con nuestra cercanía al pueblo, con nuestra cercanía a las mayorías nacionales, y no lo vamos a cambiar por un puesto democrático y burocrático. Por eso he planteado y reitero que el Acuerdo Nacional debe tratar los temas que conmueven diariamente a los hogares del Perú. La renta básica, que en un momento se ha presentado en una confusión de ocultamientos y una falta de transparencia que merece una discusión abierta por todas las fuerzas políticas. La reforma del Poder Judicial, que compete a cada uno de los hogares del Perú y a su seguridad jurídica. La reestructuración de la Policía Nacional, que es un tema de fundamental importancia. La posibilidad de reducir el precio de las medicinas. La posibilidad de impulsar los gobiernos regionales como la nueva esperanza del Perú. Muchas veces me han preguntado, ¿por qué? ¿Por qué a partir de diciembre aumentó unos puntos la popularidad del doctor Toledo? Y algunos olvidan que eso fue fundamentalmente gracias a la elección de los gobiernos regionales. Por varias razones. Primero, porque el pueblo tuvo ocasión de expresar su descontento. Y eso es fundamental en una democracia. Segundo, porque el pueblo eligió 25 nuevas esperanzas de solución a sus problemas inmediatos. Es por esto que el doctor Toledo debería estar agradecido a la elección de los gobiernos regionales y debería abrir la billetera del Estado y darles más recursos y darles más atribuciones para que hagan todas las obras que el Estado central no hace hasta ahora. Es importante que ese acuerdo nacional público trabaje por esos temas concretos, que algunos creen pedestres y pequeños, pero son por eso los grandes temas del país. El tema de las medicinas, de la reforma del Poder Judicial, de la reestructuración de la policía, de las medicinas prohibitivas y la reducción de su precio. Todo eso tiene que ser tratado sin que signifique imposición al gobierno que mantiene su libertad de gobernar, pero donde juntos todos los grupos políticos podamos llegar a algunos planteamientos esenciales. Esto es, conciudadanos, compañeros, amigos, lo que el aprismo plantea. En vez de acrimonia, enfrentamiento, en vez de enfrentamiento suicida entre peruanos y de infraternidad, ¿cómo en una noche de la fraternidad podríamos hacer otra cosa que renovar nuestra voluntad de diálogo? Aquí está mi mano extendida, que es la mano de los apristas del Perú, para que la tomen aquellos que quieren trabajar en el futuro. Por eso rechazamos el odio, lo ignoramos. Por eso podemos prevenir a quienes sufren y sienten el odio, que limpien sus corazones. Nosotros, y lo declaro aquí en nombre de todos, no odiamos a nadie. A nadie podemos odiar, porque bien ha dicho el gran poeta Shakespeare, todo lo que termina bien está bien. Con todos ustedes yo sufrí 9 años de oscurantismo, de apartamiento y de insulto, pero puesto el pie en esta sagrada tierra, todo lo que termina bien está bien. Los odios y los rencores atrás, la frente en alto para ver al Perú, su destino, su juventud y su futuro.
Por eso, aunque solo Dios sabe lo que el destino deparará a nuestra patria, por eso, aunque solo Dios sabe cuál será el camino y la andadura de este partido y de quienes creen en nosotros, yo digo desde este momento, si Dios y los votos del pueblo nos llevan al poder, me comprometo a hacer un gobierno con todas las fuerzas políticas sin ninguna excepción y a hacer un gobierno concertado, a tener un gabinete ministerial concertado y a trabajar con todos los peruanos por los objetivos de la reconstrucción democrática del país. Y creo que en esa línea de apertura podemos nosotros cambiar un viejo grito que decía a más calumnias, más aprismo, para decir a más ofensas, más propuestas de mejor gobierno, más propuestas que sugieran al actual régimen cuáles son los caminos por los que solucionar los problemas del país. Y creo, al dirigirme especialmente a los 5 millones de peruanos que me dieron su voto como personero del APRA, creo tener derecho a decir que sin estar en el gobierno hemos hecho todo lo posible por cumplir con ustedes. Ustedes votaron por nosotros porque propusimos rescatar la agricultura como el elemento más importante de la reactivación, como la producción del alimento que se sigue importando con deuda enorme para nuestro país. Ustedes votaron por nosotros porque dijimos que era necesario crear otra vez el crédito a través de un banco agrario. No estamos en el gobierno, pero la persistencia de nuestra célula parlamentaria, que es un equipo excepcional y ejemplar, conducido por nuestro secretario general Jorge del Castillo, permitió que en concierto con otras fuerzas políticas nosotros tuviéramos un banco agrario. Y la ley del banco agrario, promulgada por el presidente de la República, está sin embargo sin cumplimiento. Pero es parte del cumplimiento de la promesa que hicimos y que hemos logrado sin estar en el gobierno. Y sin estar en el gobierno y sin ser mayoría, logramos la ley del desagio tributario, que ha permitido a decenas de miles de empresas, pequeñas y grandes del país, liberarse de esa carga dramática de los impuestos agigantados por intereses y multas que impedían producir y dar empleo. Cuando se dice que hay alguna reactivación y se crea algún empleo, debe recordarse que mucho se debe a la ley del desagio financiero, que a pesar de haber sido recortada por el gobierno, dio un formidable impulso a la producción y al empleo de nuestra patria. Pero también fue la ley de los servicios, que fue promesa de nuestra campaña electoral para liberar especialmente a los jóvenes de esos bajísimos salarios, sin seguridad social y sin horarios dignos de trabajo. Esa ley se logró por un acuerdo de concertación con todas las fuerzas políticas y aún no se cumple. Señor presidente, fiscalice usted, porque todavía hay muchos jóvenes y trabajadores esclavizados bajo este régimen de enganche primitivo que se llama el de los servicios. Y así también el partido cumplió desde el Congreso con la ley que debía permitir la jornada de las 8 horas, rescatando a los trabajadores de esos bárbaros horarios de 10, de 12 y hasta 14 horas con bajo salario. El partido ha propuesto, insistido en lograr todos estos temas y sin estar en el gobierno ha querido cumplir con quienes nos dieron sus votos. Y algunos dicen, ¿por qué? ¿Por qué el APRA todos los días propone, se enfrenta? ¿Por qué Alan García habla? ¿Por qué se sobreexpone a Alan García? Y me proponen, vaya usted de profesor al extranjero, ocúltese un tiempo, porque de esa manera capitaliza votos y errores. Y yo digo, no. Nuestra obligación como partido del pueblo es continuar trabajando día a día. Nuestra obligación es conducir la esperanza de tantos peruanos para que puedan
tener otra vez la esperanza de la promesa de la vida peruana hacia la justicia y la libertad que Aya de la Torre nos señaló. Así cumplió el aprismo durante estos 2 años y seguirá y sigue proponiendo temas concretos, temas que abordan los problemas inmediatos del país. Somos un partido de promesa ideológica y de futuro, pero también un partido de trabajo cotidiano, permanente. Por eso aquí rescato otra vez el planteamiento de las medicinas al alcance del pueblo. No es posible que a pesar de haber pedido eso hace 2 años, todavía se paguen las medicinas 5, 6 y 8 veces más caras que en Francia, que en Italia, que en Alemania y que en España, donde la gente gana 10 veces más que en nuestra patria. No es posible que las medicinas cuesten proporcionalmente 50 veces más aquí que en los países más ricos. Y eso se debe a que no se permite la libre importación de las medicinas de marca y de libre circulación europea. Aquí hay una pequeña mafia en un sector que se llama Digemit, donde algunos técnicos felones se permiten bloquear la importación de las medicinas que usan los alemanes, los italianos y los franceses, con el pretexto de que no han pasado su revisión técnica, la de ellos, cuando han pasado la revisión de los laboratorios más importantes de Europa y son de libre circulación. Reitero aquí y le pido al presidente de la República un esfuerzo. Podemos reducir a más de la mitad el precio de todas las medicinas si usted permite la libre importación de esos productos desde los países más importantes. Podemos, señor presidente, y aquí está la propuesta de los técnicos del aprismo, reducir el precio de la electricidad 15% en cada hogar del Perú en 1 año. Y ustedes preguntarán ¿cómo? Y permítanme esta explicación. Porque viene el gas de Camisea. Y para construir Camisea, Electroperú, la empresa de electricidad, se comprometió a comprar 39 millones de pies cúbicos a la central de Camisea. ¿Qué hacer con esos 39 millones de pies cúbicos? Generar electricidad. ¿Pero cómo? Llamando a una empresa privada para que ponga una central de ciclo combinado que da la electricidad más barata porque la produce con gas. Electroperú le vende el gas de Camisea a esa empresa privada y le recompra la electricidad. Y cuando entre esa electricidad al circuito nacional, bajará entre 15 y 17% el precio de toda la energía eléctrica que se pague en el Perú. Ese es un proyecto concreto que planteamos al gobierno y que exigimos como pronta realización. Porque es un proyecto que no va a costar 1 centavo al Estado. Es un proyecto que no va a costar 1 centavo a Electroperú, sino la convocatoria de las empresas internacionales que pueden traer esa central de ciclo combinado para recuperar su capital y ganar dinero, pero contribuir al abaratamiento de esta tarifa fundamental que es tan cara en el Perú. Medicinas, telefonía, electricidad, regionalización con recursos y atribuciones. Necesitamos un esfuerzo de imaginación. Yo escuché el otro día con ciudadanos y compañeros a un ministro decir que no se puede utilizar más crédito para vivienda porque no hay terrenos. Yo le dije, señor, su programa se llama Techo Propio. ¿Por qué no piensa que en Lima hay cientos de miles de casas en cuyos techos podría construirse un segundo piso para dar hogar al que no lo tiene y para dar recursos al que es dueño de la casa principal? Un programa que utilice no solo los terrenos baldíos, sino los techos de muchísimas casas, millones de metros que tenemos en Lima. Es un programa concreto, razonable,
aunque escapa a la imaginación de los funcionarios actuales. Yo creo que lo fundamental es que el aprismo mantenga esta línea de hacer propuestas permanentes. Así vamos a irnos preparando, así vamos a ir demostrando a los peruanos que no actuamos con insultos, sino con propuestas valederas para el futuro del Perú, y así vamos a ir ganando nuevamente la confianza del Perú, y el Perú nos dará sus votos en la elección del año 2006 para con todos los peruanos construir una mejor patria para cada hogar de nuestro país. Pero para todo esto no solamente necesitamos los votos de nuestros conciudadanos, sino también un partido nuevo, abierto a los peruanos, renovado, un partido que sepa ser autocrítico de sí mismo, un partido que sepa crear sus programas como Aya de la Torre los creó y recreó a lo largo de su larga vida. Por eso les pido permiso para hablar unos minutos de lo que creo tiene que ser el futuro de nuestro partido como organización. Porque aquí se ha hablado mucho de modernización y relanzamiento del APRA, pero vale decir que todavía hemos hecho muy poco para que eso se cumpla. Y puedo hablar de eso ante todos los peruanos, porque el APRA es del pueblo, porque el APRA es de todos los peruanos, porque nosotros no hacemos nada en secreto ante todos los peruanos, porque si queremos que los votantes y ciudadanos del Perú nos conozcan y crean en nosotros, tienen que saber transparentemente qué hacemos, qué pensamos, qué queremos y qué hacemos los apristas. De esa manera seremos realmente un partido del pueblo y abierto a toda la ciudadanía. Encaramos como organización política, como grupo humano, como conjunto de comités de compañeros, encaramos un siglo nuevo, el siglo XXI con todos sus retos, con su globalización económica, con su tecnología informática que ha derrumbado las fronteras. Este siglo XXI que trae lo que se llama la sociedad de la información, donde con los teléfonos celulares, el internet, el ser humano está mucho más comunicado que en todos los siglos anteriores. Y esta sociedad de la información abre el camino a la cultura y a la educación, pero también a la economía. Y los capitales ya no vienen en maletas como esas que se llevaban antes por una señora que declara en los canales de televisión, sino los capitales son electrónicos y pasan las fronteras a través de las computadoras y de la línea inalámbrica de los satélites. Esta sociedad de la información ha abierto el camino a la economía de las ideas. Déjenme decirles, porque estoy seguro que nuestro jefe lo hubiera explicado así, que hemos superado con el siglo XX la economía de las cosas para entrar en la economía de las ideas. Antes, en un producto, en un automóvil, el 80% del precio era materia prima, acero, metal, plástico, el 80% era materia prima. Hoy, en un chip electrónico, el 1% es materia prima y el 99% es inteligencia, tecnología pura. En el comercio mundial, cada día las materias primas tienen menos sitio. El azúcar, los minerales, tiene más sitio la inteligencia pura, la información. Eso es lo que vale más en el comercio del mundo. Y a eso llamamos la economía de las ideas. Pero la economía de las ideas trastorna y transforma todas las formas de pensamiento. Por ejemplo, en la economía de las cosas, cuando usted tenía un automóvil y yo se lo quito, usted deja de tenerlo y lo tengo yo. Pero en la economía de las ideas, cuando usted tiene una información y la distribuye a todos los que estamos aquí, usted la sigue teniendo y todos también. Esta transformación profunda significa que la justicia social es ahora la información, la educación. Y esto es lo que tenemos nosotros que enfrentar en este nuevo mundo. Y esto es lo que el APRA como organización humana, ya no como propuesta ideológica, como organización de personas, de partidos, de comités, de locales, tiene que enfrentar, transformándose
para hacer frente a esta nueva realidad y a esta nueva sociedad. No se olviden que cuando Haya de la Torre creó el APRA y la pensó en la década de 1920, el 80% de la población del Perú vivía bajo la servidumbre del latifundio, vivía en la ignominia de la servidumbre, y solo el 20% vivía en las ciudades. Hoy día es exactamente al contrario. El enorme proceso de urbanización ha hecho que en las ciudades viva más del 70%. Y surgió la industria que entonces no existía, pero después fracasó la industria a partir de 1970. Y hoy día la clase predominante, la clase social fundamental, ya no es el campesinado indígena y servil, sino esta enorme masa de subempleo y de desempleo estructural que vive nuestro país. ¿Cómo adecuarnos a eso? ¿Cómo llegar a este nuevo Perú, que a la vez es ambulatorio, informal, y a la vez es informático, y a la vez es cibernético? Ese es el reto que tiene que vencer el aprismo, para que todos sepan que el aprismo se relanza y se renueva, no solo en las ideas, sino también y básicamente en su estructura organizativa. Por eso, porque hay aquí muchos compañeros que forman las bases del partido, quiero avanzar que después de dar dos pasos gigantescos en el año 2001 y 2002, este año 2003 tenemos que dar un paso aún más importante y difícil. En el año 2001 el partido fue reconstruido electoralmente. En el año 2002 el partido ganó la confianza de gobernar 12 regiones y 235 municipios. Pero en el año 2003 nosotros necesitamos ir a la renovación de nuestra organización misma, ir a la democratización esencial y absoluta de nuestra organización, ir al impulso de nuestro partido para que sirva a todos los peruanos. Nosotros no podemos ser un partido de comités encerrados en sí mismos. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de ser un partido que va hacia la sociedad, que dialoga con la sociedad, que acepta otros grupos y partidos, que así como ellos reconocen a Haya de la Torre como patrimonio nacional, nosotros reconozcamos lo valedero que tengan ellos también. De esa manera vamos a ir transformando la civilización política de nuestra patria. Y para eso yo quisiera plantearles a los militantes y activistas hasta 6 elementos básicos de renovación organizativa para que comencemos a cumplirlos este año y modernicemos nuestro partido. El primero es evidentemente la modernización y actualización programática de nuestro partido. Yo hace 2 días en el Congreso Nacional, invitado por nuestros compañeros, hice una exposición sobre la vida ideológica de Haya de la Torre y demostré que en su larga vida Haya de la Torre fue un hombre dialéctico, un científico que analizaba los cambios de la realidad, los cambios del mundo, para adecuar a esos cambios sus ideas y sus propuestas. Y demostré con el estudio de sus 7 tomos de obras completas cómo él fue pasando poco a poco de una idea a otra que profundizaba sus planteamientos revolucionarios porque los actualizaba ante la realidad. Un planteamiento revolucionario no es la frase más lírica, un planteamiento revolucionario no es la propuesta más radical, un planteamiento verdaderamente revolucionario es el planteamiento que estudia la realidad y le responde adecuadamente. Y el joven Haya de la Torre de 1926 enriqueció su doctrina cuando descubrió lo que llamó la ambivalencia del imperialismo o de la inversión extranjera. Y ese Haya de la Torre maduro en 1940 le dio una respuesta a la revolución económica de Keynes en los Estados Unidos, proponiendo un plan de afirmación de la democracia en las Américas para crear un mercado común con los Estados Unidos en 1940, un mercado común que todavía es un proyecto para dentro de algunos años. Ese Haya de la Torre que enriqueció su doctrina planteando la creación del Banco Interamericano de Desarrollo en 1940, 20 años antes de que fuera creado.
Ese Aya de la Torre que estudió la realidad del mundo y descubrió que Rusia se había convertido en un imperio dominador y agresivo. Ese Aya de la Torre que vino a enseñarnos aquí muchas veces que ningún país subdesarrollado podrá salir de su retraso sin la ayuda económica y tecnológica de los países más avanzados. Fue un Aya de la Torre que descubrió así lo que ahora llamamos globalización, aunque él le llamaba interdependencia. Pero eso demuestra que a lo largo de toda su vida estudió la realidad y adecuó sus propuestas y principios a la realidad. Eso tiene que hacer el APRA. Ahora que el viejo no está, ahora que para ser fieles a él tenemos que ser dialécticos. Yo invito a todos los apristas, a los profesionales, a los intelectuales, a entablar un diálogo entre sí, a invitar a otros peruanos, a otros pensadores, para proceder a la adecuación de nuestros puntos de vista ante esta sociedad informática, ante esta economía de las ideas y ante esta globalización, para que el APRA siga siendo siempre la vanguardia del pensamiento, la vanguardia de la justicia social y de los pueblos. Pero el segundo punto es el rejuvenecimiento de nuestro partido. Compañeras y compañeros, la estructura de edades de nuestra patria dice que quienes tenemos más de 50 años, me cuesta decirlo, somos parte de la quinta parte del país. El 80% tiene menos de 50 años. Y nuestro partido tiene que reflejar esa realidad. Nuestro partido, que fue creado por hombres de 25 años en 1930, donde el mayor era Aya de la Torre, que tenía 35 años, fue una hechura de jóvenes. Y la Revolución Francesa fue una hechura de jóvenes. Y los 12 apóstoles de Cristo eran todos jóvenes y menores a él, que murió a los 33 años. El APRA tiene que ser la vanguardia juvenil. El APRA tiene que ser el puente de ingreso de la juventud a la responsabilidad administrativa de la patria. El APRA tiene que ser el partido de la juventud del Perú. Por eso tenemos que esforzarnos, todos los que tenemos responsabilidad, en dar paso a los jóvenes, en dar paso a nuevas promociones para que se adiestren, para que actúen administrativamente y sean los gobernantes del futuro. Somos nosotros el último esfuerzo generacional de Aya de la Torre. Y a través nuestro impulsó su movimiento muchos años. Tenemos que hacer lo mismo que él hizo para ser fieles a él. Formar jóvenes, más escuelas de formación, más centros jóvenes de internet, más convocatoria y sobre todo, más promoción de jóvenes en los puestos dirigentes. Hermano dirigente del partido, hermano dirigente del comité sectoral, distrital o departamental, quiere servir a Aya de la Torre, quiere ser fiel al cariño que este hombre nos dio, deja paso a un joven, fórmalo, acompáñalo, ayúdalo a hacerse dirigente y de esta manera relanzarás el APRA por los próximos 30 años. Por eso, en tercer lugar, después de la ideología y el rejuvenecimiento, debe venir el reconocimiento de la nueva sociedad. Durante largo tiempo, nosotros hemos repetido que el aprismo como filosofía era garantía de salvación del Perú. Pero hoy día sabemos que eso que era un viejo sueño de los apristas y de Aya de la Torre ha llegado a otros lugares. Se ha hecho pan de cada día. La justicia, la integración, la democracia está en otras tiendas, en otros sectores políticos que piensan diferente en otros temas, pero comparten con nosotros algo. Hoy día sabemos que la política retrocede y avanza lo que llaman la sociedad civil, otros movimientos, otros partidos. El APRA tiene que hacerse fuerte en tercer lugar, llegando a dialogar con todas esas instituciones. El APRA tiene que reconocer la personería de otros grupos y tratar con ellos en igualdad de condiciones. Reitero que nos llena de orgullo
que estén con nosotros en esta asamblea tributaria de Haya de la Torre. Estos dirigentes políticos de otros sectores que auguran así que sí es posible el diálogo, la concertación y la unión. Pero cada dirigente sectoral o distrital tiene que hacer el mismo esfuerzo. Y así como están ahora el secretario general de la UPP, el señor parlamentario de la Unidad Nacional, el líder de Somos Perú, así en cada distrito hay que buscar, hay que acercarse, hay que dialogar. Mucho se puede aprender también de los otros peruanos. Esto es algo que nos enseñó Haya de la Torre y es algo que todos tenemos que practicar. Reconocer la nueva sociedad, acercarnos a ella y lograr con ella la concertación y la unidad que el país requiere. Pero hay algo más, y es el cuarto tema. Nosotros somos un partido de comités urbanos. Nosotros somos un partido que reúne a sus militantes, que reúne sus afectos y su fe, muchas veces de puertas hacia adentro. Pero la sociedad de hoy es mayoritariamente ambulatoria, informal. Hoy, a diferencia del viejo sindicalismo de los años 30 y 40, el subempleo y el desempleo, y hay cientos de miles de peruanos vendiendo sus objetos en las calles con desesperación. Ellos son los trabajadores ambulantes y los microtalleristas de los pueblos jóvenes y la pequeña y la mediana empresa. Todo eso es parte del nuevo Perú. Y ellos muchas veces no tienen domicilio porque son ambulantes. Hay que adecuarse a ese nuevo Perú, creando formas organizativas que lleguen a ellos, creando comités ambulatorios, creando comités a través del internet, llegando a todos los peruanos. Esa es la obligación. En este tiempo distinto de una economía y una sociedad diferentes, ya no basta decir soy compañero porque voy al comité el martes y el jueves. No, hay que sacar el partido del comité, llevarlo a la juventud, a la universidad, llevarlo a los talleres, llevarlo a las calles, llevarlo a los ambulantes, hablar de tú a tú con todos los peruanos. Eso es lo que tenemos que hacer para hacer grande nuestro movimiento. Por eso, como quinto punto, yo quiero proponerles algo. A veces, compañeros y conciudadanos, respetuosos de nuestras tradiciones, no seguimos la lección de Haya de la Torre, que más allá de respetar tradiciones, creó nuevas realidades. Y entonces, nuestros comités y nuestra propia dirección nacional están organizadas igual que en 1930. Tenemos un secretario general, tenemos un secretario de organización para que vea los problemas internos del comité. Tenemos un secretario de ética y disciplina, que hace mucha falta ahora. Tenemos secretarios de cultura interna, pero no tenemos lo fundamental, que es la expresión de las funciones sociales. ¿Qué hace la sociedad? La sociedad trabaja, la sociedad se educa, la sociedad produce en la agricultura, pero no tenemos secretario nacional de educación, secretario nacional del trabajo, secretario general o nacional de la salud, secretario nacional de la agricultura. Tenemos que reconstruir nuestra forma de organizarnos para que cada uno de esos secretarios mantenga relación permanente con las funciones fundamentales que tiene la sociedad, que tiene el Estado, que tiene la ciudadanía. Educarse, trabajar, hacer agricultura, hacer industria, curarse en salud. Nosotros necesitamos, al lado de nuestras viejas secretarías de organización, de disciplina, crear la Secretaría Nacional de Educación, la Secretaría Nacional de la Salud, la Secretaría Nacional del Trabajo, y cada uno de esos compañeros formulará permanentemente los lineamientos del partido en cada uno de esos sectores y tendrá comunicación con el mundo sindical, con el mundo laboral de cada uno de esos sectores. Así, nuestro partido se adecuará a las funciones sociales y estará preparándose para el gobierno, que es su destino. Finalmente, una invocación como sexto punto de renovación para ustedes.
Es importante para todo político leer las encuestas, pero más importante es no encandilarse con ellas, como ocurre a veces. Porque a veces en una encuesta un personaje sube 5 puntos y de inmediato cambia su tono y su emoción, y muchas veces se vuelve despectivo. Es importante, y el partido permanentemente hace encuestas, porque interesa saber qué opinan los 5 millones de votantes y los otros peruanos también. Y muchos dicen lo siguiente, escúchenme compañeros, muchos dicen, el APRA está en la oposición, sí, y una encuesta de hoy día dice, para orgullo nuestro, el 73% de los peruanos dicen que el APRA es el principal partido de la oposición porque defiende al pueblo. ¿Han entendido el mensaje? Pero los peruanos también preguntan algo en las encuestas. ¿Qué hace el APRA? Aparte de plantear propuestas y ser oposición, ¿qué hace? Y en su pregunta hay una pregunta dirigida a todos ustedes, a todos, a cada uno, no solo a Alan García, Jorge del Castillo, los congresistas, no, a cada aprista. ¿Qué hace el APRA? ¿Por qué? Porque el APRA es una organización humana colectiva que tiene que brindar servicios concretos y diarios a los peruanos. Aya de la Torre lo entendió, por eso creó un comedor popular que cuando Lima tenía 1 millón de habitantes, daba 1.500 raciones diariamente. Por eso creó la Navidad del Niño del Pueblo, para darle al niño una alegría. Por eso creó los consultorios dentales del partido. Muy bien, el APRA como organización humana tiene una obligación para con el Perú. Si decimos que somos el partido del pueblo, tenemos que servir al pueblo todos los días. No esperar que el año 2006 nos den sus votos para servirlo desde el Palacio de Gobierno, no. Yo tengo mayor orgullo de poder decir que queremos servirlo fuera de Palacio de Gobierno. Y a veces mejor que quienes están en Palacio de Gobierno. Servirlo en lo que necesita. Miren compañeros, ahora tenemos un listado de internet con el nombre de los 368.000 apristas, que son posiblemente más de 400.000 ya. Pero yo he ido revisando, porque esa es la magia de la computadora, cuántos abogados hay, cuántos médicos hay. Y me he encontrado que tenemos casi 27.000 abogados, médicos, dentistas y obstetrices. Con 27.000 abogados, médicos, dentistas y obstetrices, el pueblo peruano al que sirve el APRA debería estar más sano que nunca. Si pusiéramos todos esos profesionales a trabajar por lo menos un día de semana gratis por el pueblo. Señor profesional aprista, si usted quiere ser un buen aprista, entregue su servicio al pueblo, sirva al pueblo. Eso es lo que yo llamo el 6.º punto de esta propuesta. Volver a nuestro partido una organización de servicios para el pueblo. Estaba yo en Lambayeque, y no está aquí hoy día el alcalde, que fue elegido ese día, en una gran manifestación popular en el pueblo de Lambayeque. Y el candidato hizo un hermoso discurso flamígero, reclamándole al gobierno que en los distritos de la provincia de Lambayeque hay muchos analfabetos. Y yo sentí mi obligación hacer lo que hice. Cuando él terminó, yo dije, muy bien, compañero, ¿y usted qué ha hecho por los analfabetos? No me diga que se necesita mucho dinero, no me diga que necesita permiso del gobierno para alfabetizar a tantos peruanos que todavía no leen ni escriben en la provincia de Lambayeque. Si usted organizara equipos jóvenes de alfabetizadores, hubiera alfabetizado miles de ciudadanos de Lambayeque. Eso es lo que tiene que ser el partido. Hay cosas que no podemos hacer, grandes irrigaciones, hay cosas que no podemos hacer, pero sí podemos hacer lo que conviene al pueblo: su alfabetización, su salud dental, su ayuda médica, su orientación legal.
la ayuda al alumbramiento de las madres del pueblo. Si somos 27.000 médicos, dentistas, obstetrices, ¿cómo no vamos a poder ayudar organizadamente al pueblo? Cada local del partido tiene que ser una verdadera casa del pueblo. Cada comité del partido tiene que cumplir como obligación una labor comunal, o de lo contrario no puede existir. Cada comité y dirigente del partido tiene que servir directamente a los ciudadanos del Perú para tener la legitimidad de decir que es dirigente. Yo el otro día, conversando de estos temas con algunos dirigentes del partido, les decía, para eso necesitamos una reestructuración organizativa, para que cada militante, aprista, activista, trabaje en favor de los otros. Y así el país dirá, estos se llaman partido del pueblo porque quieren al pueblo, porque llegan hasta el pueblo para servirlo. Aquí todos estamos para servir al pueblo. Aquí nadie vino para pedir un puesto, y si vino para eso, que se vaya. Aquí todos hemos venido para entregarnos en favor del país y no para pedirle nada. Por eso les decía a algunos compañeros, necesitamos crear con nuestros servicios dentales, médicos, con nuestros comedores populares, academias de preparación en cada local del partido. Es un crimen que haya locales del partido cerrados en el curso de toda la semana, esperando que se reúna la asamblea del comité el viernes. Porque ese local puede servir para una academia de preparación universitaria para los jóvenes. Y esa es la mejor manera de demostrar a los jóvenes que este partido los sirve y no se sirve de ellos. Y yo les decía, cada comité debe crear brigadas jóvenes y adultas de trabajo comunal. Allá en Ica, donde se necesita limpiar los cauces del río, hay que ir pala en mano a limpiar los cauces del río. Es la mejor manera de ganar la confianza del pueblo. Necesitamos, les decía yo, un poco en broma y un poco en serio, crear nuestra cooperación popular dentro del partido. Y alguien se sorprendió y me dijo, ¿cómo usas ese nombre? Yo le dije, ¿por qué no? ¿Acaso los otros no reconocen que Haya de la Torre es un patrimonio nacional y que sus ideas deben ser adecuadas por otros también? Muy bien. Si entre las cosas que dejó Fernando Belaúnde cooperación popular fue importante, sigamos ese ejemplo. Hagamos trabajo de cooperación popular en favor del pueblo, trabajo comunal aprista para todos los peruanos. No tengamos temor jamás de recuperar, así como hoy día he hablado de Jorge Basadre y su promesa de la vida peruana. Y el doctor Luis Bedoya Reyes, que ayer cumplió 83 años, y desde aquí lo saludamos, me decía, ¿cómo es la vida y la historia que tú le rindas homenaje a Jorge Basadre, que nunca se entendió bien con el partido aprista en vida? ¿Y qué importa? Es un gran historiador. Es un hombre del Perú que es un ejemplo para todos. Y también lo es Fernando Belaúnde. Por eso yo no tengo temor en recuperar los signos fundamentales que son parte del patrimonio del Perú. Nosotros somos apristas, creemos en la justicia social. Pues vamos adelante por la justicia social de Haya de la Torre y vamos a hacer trabajo comunal para todos los peruanos. Esta es la voz del APRA. Es la voz de la concertación, del diálogo y a la vez la voz del reclamo popular. Porque somos el partido del pueblo, no podemos ignorar lo que el pueblo exige que se diga. Porque somos el partido de la promesa de la vida peruana y el proyecto de Haya de la Torre, tenemos que hablar de concertación y de diálogo sin pretender cogobierno o canonjía. Esta es la voz del aprismo y es la voz que viene desde lejos y desde el tiempo y que Haya de la Torre rescató para hacernos orgullosos de nuestra nacionalidad y de nuestro destino. Aquí está la palabra del pueblo del Perú. Vamos a servir al pueblo del Perú sin esperar nada. Y si en algún momento se nos pide entregar todo, aquí está todo. Hago renuncia expresa a todo
si es que mi persona se vuelve un obstáculo para que las ideas del aprismo y del partido avancen, aquí hago renuncia a todo, porque a mí me interesa que el APRA avance, a mí me interesa que el partido camine, a mí me interesa que el partido concerte con todos los peruanos. Vamos a recuperar la gran patria, la que soñó Garcilaso de la Vega en sus comentarios reales, la que llevó en su monitor Miguel Grau con orgullo. Vamos a recuperar esa patria hermosa de los grandes pensadores, de Mariátegui, de Víctor Andrés Belaúnde y del gran caudillo de la democracia social Aya de la Torre. Vamos a recuperar la grandeza de nuestro país. Vamos a hacerlo grande para que nuestra juventud reciba un país grande. Este es el mensaje del aprismo. Mensaje de entrega, mensaje de trabajo, mensaje revolucionario de justicia social para todos los peruanos. ¡Viva el APRA! ¡Viva Aya de la Torre! ¡Viva la justicia social! ¡Viva el Perú!